Mi plática de hoy, las próximas votaciones del 2017 en los estados claves México, Coahuila y Nayarit. Mucha suerte y pensemos lo que debemos de hacer antes de emitir nuestro voto. Les ruego me escuchen. Gracias. Hola, antes de empezar mi locución, recuerden, me pueden localizar en Facebook, Ciudadano de Cepa, y en YouTube, Un Mexicano de Cepa. Bien. Antes de dar inicio a mi plática, deseo hacer un llamado de cordura a todos los mexicanos en los sitios y lugares donde se han gestado daños a terceros, casi en todo el país, y créanme, independientemente que no es un estado de civilidad, a eso le apuesta el gobierno. Y me refiero enfáticamente a lo que hemos visto por redes sociales. Insisto, de favor, no nos causemos daño. El gobierno, entre más desorden se origine, será mejor. Y como dije anteriormente, hay muchos infiltrados que normalmente llegan a las manifestaciones y cuando inician el vandalismo se tapan el rostro para causar daños y estragos y así reprimir y aparecer el gobierno limpio de culpa. Independientemente de que los desmanes existan por todo el país, particularmente un estado represor por excelencia, es el Estado de México. En cualquier sexenio se ha visto el autoritarismo, pero mayormente en el correspondiente a Peña Nieto y ahora el de Erubiel Ávila. No les sigamos el juego, por favor. No olvidemos hechos que se han suscitado en distintas poblaciones en el estado, violaciones, desaparecidos, asesinatos y todos impunes, fosas comunes por doquier, seamos vigilantes y como mencioné anteriormente, nos estamos haciendo el harakiri y si nosotros causamos daños a las empresas y cadenas mexicanas, lo único que estamos originando con el saqueo es que todas estas cadenas cierren y los requerimientos de los productos básicos no los vamos a conseguir y si creemos que en los mercados tradicionales va a ser suficiente, el abasto de una buena vez les digo que no va a ser así. Y recuerden, daremos pie para que también esos comerciantes especulen con los productos. Seamos pensantes y debamos manifestarnos. El no comprar gasolina no resuelve el daño y nos ha causado el daño que nos ha causado el nefasto gobierno de Peña Nieto. El ejemplo lo hago con un producto básico como la leche, tan básico como la gasolina. Si no lo compramos para el gobierno no pasa nada, pero sí pasa si no pagamos el impuesto al predial, a la tenencia, o, insisto, un amparo al impuesto de la gasolina. Hay que asesorarnos en nuestros lugares de residencia, con abogados, vecinos nuestros y consultar sobre la ley de amparo, cómo procede, quiénes lo pueden promover, en qué oficina, cuánto cuesta un amparo individual, cuánto en colectivo, cuánto es su tiempo de vigencia. Esas acciones, si las llevamos a cabo en su conjunto a nivel nacional, seguramente le vamos a pegar al gobierno. Actuemos con inteligencia, no cerremos los sitios de trabajo y mucho menos el abasto de los alimentos y artículos de primera necesidad, por favor. Y reitero de nueva cuenta el llamado a nuestro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al general Cienfuegos Cepeda. No le haga daño a los mexicanos y mucho menos acepte una orden del mal nacido Peña Nieto. Recuerde, todo el ejército que usted comanda también son mexicanos. Anticipadas las gracias. Y regreso a las elecciones venideras dentro de 5 meses en los estados de México, Coahuila y Nayarit. Y menciono a los que desean ser candidatos para ser gobernadores. Solo quiero agregar, antes de dar comienzo a este análisis, recuerden de favor, es necesarísimo buscar el balance en las cámaras locales de diputados. ¿Y el por qué? De nada sirve que voten por el que crean que va a ser el bueno, el salvador. Ese personaje en la tierra y menos en nuestro país existe. Pero lo que sí puede ser posible es que si la Cámara Local de Diputados, los postulantes en juego se reparten entre todos los partidos, entonces va a romper el famoso dicho de carro completo. Yo en lo personal voto por un carro dividido, es preferible, así hay jaloneos y consenso en las iniciativas. Supongo que ya supieron lo que recientemente está sucediendo en el DF con el impuesto predial e intentan cobrar de más, dizque por todas las mejoras de la ciudad y convivencia. Y yo pregunto, ¿cuáles? ¿Se refieren a la inseguridad, falta de fuentes de trabajo, asaltos en vía pública, robos en casas habitación, secuestros, asesinatos?
llamadas telefónicas desde los reclusorios para intimidación y lograr robos y estafas, crimen organizado, los cárteles en uno de los mayores mercados de estupefacientes. Ahí le paro o le sigo. Y sus declaraciones tan fuera de tono, y le pregunto qué sucedió con la línea dorada, y me refiero al que desgobierna la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, otro que también aspira a la silla grande. Si ahora está jodiendo a 8 millones de mexicanos con lo del predial, ¿qué nos espera cuando le sume a su cuenta 112 millones de mexicanos más? Bien. Como las elecciones de este año en los estados que ya mencioné de verdad van a ser muy importantes para el PRI, debo pensar que para nosotros serán mucho más importantes. Y si logramos derrocar al PRI en dos de los estados claves como son México y Coahuila, créanme, estamos del otro lado. Y por la importancia que esto representa, quizá me veo obligado a platicarlo por partes, solo que antes de dar comienzo deseo con todas las fuerzas de mi ser que ojalá lo que a continuación comente llegue a todos los mexicanos y con mayor razón a los mexiquenses, a los coahuilenses y nayaritas. Recuerden, los pinche chácharas que regala el PRI a cambio de su voto no deba representar motivo para que les regales el mismo. Y voy a hacer un solo ejemplo, el cual debo, creer que llegue al corazón de cada mexicano y mayormente a los que viven en los estados ya mencionados. Un litro de leche al precio nuevo es de 16 pesos con 70 centavos. Y aun cuando el PRI surte a través de Liconza leche disque barata, deban saber que es tratada químicamente. Y aún así, pregúntense, ¿cuántos litros de leche en un lapso de 6 años de mal gobierno deban consumir por haberles regalado el voto? Y bueno, eso tratándose de mexicanos que no se encuentran en la miseria extrema, que según el INEGI suman 60 millones de mexicanos. A mí me daría vergüenza decir que soy el presidente. Son un chingo, ¿eh? Y los que un día no comen y otros también. Hay que sacar a la dictadura perfecta de nuestro país y darle una patada en el culo. Empiezo, Estado de México. Los que desean robar por parte del PRI. Ernesto Nemer es el flamante representante de la Profeco y me pregunto, ¿cuánto habrá robado? Tiene un reloj de 3 millones de pesos. Si dividimos esa cantidad entre el salario mínimo actual, resulta que sería suficiente para que cobraran un sueldo mensual 1,111 trabajadores. Carolina Monroy del Mazo, otra postulante, sobrina de Del Mazo y prima de Peña Nieto y esposa de Nemer, círculo del poder perfecto y cerrado. Alfredo del Mazo Maza, tío de Peña Nieto. José Mansur Quiroga, secretario general del gobierno. Carlos Iriarte Mercado, presidente del PRI en el Estado de México. Alfredo Navarrete Prida, secretario del Trabajo en el Estado. Ana Lidia Herrera, secretaria de Educación en el mismo. Indalecio Ríos Velázquez, alcalde de Catepec. ¿Quiénes están realmente en la jugada para mi gusto? Alfredo del Mazo y Carolina Monroy, sobrina del Mazo y prima de Peña Nieto. Los demás es pura paja, así que aguas. Por eso no hay que votar, son del PRI y como dice AMLO, la mafia. Antes de seguir mi plática, deseo ser enfático con los datos de un señor de nombre Óscar Valdés, quien ya promovió un amparo para no pagar el sobreprecio en los combustibles y deseo darle relevancia al respecto porque hemos hablado mucho y me da comezón que leo, escucho lo que habría que hacer, pero no veo acción. Hay que accionar, irnos con todo y contra Peña Nieto y los secuaces que lo secundaron en este robo a la nación. A nosotros. Es de verdad increíble que todas las tranzas de este cabrón y su equipo de rémoras. Bien, regreso al asunto del señor Valdés. Él solicita nuestra ayuda, nuestra intervención, nuestro coraje y apoyar con la promoción de su amparo. Y en otro momento platiqué que cuando un amparo rebasa la cantidad de 150,000 firmas, por así decirlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviene y no solo eso, sino que anula la determinación de este ladrón y hasta hueva me da repetir ya su apellido. Convencidos saben ustedes a quién me refiero. Escuchando y leyendo supe que esto del gasolinazo, entre otras anomalías, debería haberlo insertado en el diario oficial de la Federación, pero antes visto por las dos cámaras, y no lo hizo. Y esto es un atenuante más a lo anómalo de este atropello. Bien, me voy a permitir dar los datos del señor Valdés. Tome nota, por favor. Lo voy a deletrear. http
seguido oscarvaldez.mx/amparo. Ojalá presten oídos al respecto. Bien, regreso al asunto de las elecciones. Sigo con el Estado de México. Los postulantes por parte del PAN: José Luis Durán Reveles, alcalde de Naucalpan en 2 ocasiones, con experiencia probada y sobre todo en uno de los municipios más poblados del país. Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial, puede que con experiencia, pero no para gobernar. Uno de los estados más conflictivos de nuestro país. Óscar Sánchez Juárez es dirigente estatal del PAN. Por lo menos se puede decir que conoce los rincones del estado y a lo que se enfrenta, pero sin experiencia. Ulises Ramírez Ruiz, alcalde de Tlalnepantla, con experiencia y su militancia con dudas, ya que ve con mucho interés político y personal. En alguna ocasión anterior, con tal de contender, se le hizo fácil cambiarse el color de la camiseta. Alejandro Martí, un empresario de renombre y con desgracia personal familiar, y quizá eso le encomia a pretender ser postulante, y para que lo ubiquen bien, es el dueño de Tiendas Deportes Martí. La característica en estos postulantes es que ninguno de ellos lo han acusado por ratero. Les han inventado muchas fechorías, pero a los del PRI no hay necesidad de inventar, están a la vista. Postulantes por parte del PRD: Juan Cepeda Hernández, Juan Hugo de la Rosa, Javier Salinas Narváez, Ramón Montalvo, Octavio Martínez Vargas. Los 3 primeros son alcaldes y digamos que tienen antecedentes de experiencia, pero no peso político para contender. Cualquiera de ellos por sí solos requieren de coalición y como Morena no está dispuesto a esa fórmula, solo les queda unirse al PAN. Postulantes de Morena: Horacio Duarte y Delfina Gómez. Creo que solo van a ir a hacer la más aguada y restarle posibilidades particularmente al PAN y PRD. Y como independiente, Alejandro Encinas, quizá tenga una carrera política ya que fue jefe de el gobierno interino del Distrito Federal, diputado y ahora senador. Y opino lo mismo, más agua a la masa. Hasta aquí el Estado de México. En otro espacio, Coahuila y después Nayarit. Pero para que no se vayan con la finta, ya saben, Google y clic. Y en esa clic ponen el nombre de los postulantes y sabrán sus secretitos. Hasta pronto. Gracias. Mi plática de hoy: las próximas votaciones del 2017 en los estados claves: México, Coahuila y Nayarit. Mucha suerte y pensemos lo que debemos de hacer antes de emitir nuestro voto. Les ruego me escuchen. Gracias.